Estamos con Marcos Guillén, historiador foncense e investigador de las cofradías, un aspecto que nos vas a contar por qué te ha entusiasmado y por qué nos has hablado hoy en el inicio de esta Feria del Renacimiento. Bueno, pues como decía, soy de aquí de Fonz, las empecé a investigar porque están aquí en el archivo del pueblo. Yo haciendo un trabajo durante la carrera descubrí que estaban, las empecé a mirar y entonces luego me di cuenta que no las había mirado prácticamente nadie, ¿no? El archivo estaba muy investigado, pero eso concretamente no lo había investigado nadie. Vi que además la documentación que había era muy importante, realicé un trabajo en la carrera y como gustó bastante también a los profesores de la universidad, pues entonces ya me di cuenta de que podía continuarlo. Y entonces desde que hice el primer trabajo, llevo ahora 2 o 3 años, que siempre que puedo pues vengo aquí al archivo, hago recopilación de fuentes y luego pues intento difundirlo en artículos, por ejemplo en conferencias como la de hoy y bueno, pues quiero seguir todavía porque aún hay mucho más que estudiar sobre las cofradías de Fonz. Supongo que en un pueblo con tanta historia tendrás mucho fondo documental para buscar, ¿no? Lo que pasa aquí en Fonz es que casi tienes que seleccionar, ¿no?, de tanto que hay y como decía en la conferencia también, el tema de las cofradías, lo bueno que tenemos aquí en Fonz es que como se conservan y en muchos pueblos no, pues gracias al ejemplo de Fonz podemos conocer cómo era el funcionamiento de las cofradías, no solo aquí, sino en el Alto Aragón y prácticamente en todo Aragón y en la monarquía hispánica, porque el funcionamiento era muy similar. Entonces, bueno, yo creo que los fonceses en ese sentido somos privilegiados por el archivo, el patrimonio que tenemos, y los que estudiamos historia y encima somos de Fonz, pues para nosotros es una suerte, ¿no?, una mina poder hacer aquí la mayoría de trabajos que he hecho yo en la carrera, muchos he venido aquí al archivo y he sacado la información de aquí. Las cofradías que datan de la Edad Media, ¿no? En Fonz la mayoría van a empezar en la Edad Media, o sea, algunas de ellas empiezan en el siglo XV, tan solo 2, pero la gran mayoría empiezan ya en la Edad Moderna, son ya un poco posteriores, pero sí que es verdad. Pleno Renacimiento, ¿no? Eso es, justo con el auge también del pueblo, urbanístico, demográfico, sobre todo a partir del siglo XVI es el siglo en el que empieza a destacar y lo curioso es que muchas de ellas parten, como digo, Edad Media, Edad Moderna, inicios y perduran hasta el siglo XIX, siglo XX, es decir, Edad Contemporánea, o sea que van a estar algunas de ellas 5 siglos presentes en la vida de los foncenses y vertebrando pues su día a día, podríamos decir. Pues es una parte tan importante de la historia del pueblo. ¿Qué función tenían? Funciones tenían varias, pero sobre todo tenían la función de darse protección entre los propios hermanos. Es decir, quien entraba en una cofradía se aseguraba de, en caso de pobreza, de muerte, que el resto de hermanos le acompañaran. Bueno, sobre todo existía la mentalidad de que era muy importante morir acompañado durante la Edad Moderna, de los siglos XVI al siglo XVIII, morir acompañado, ¿no? Entonces las cofradías lo que hacían era asegurarse de que ese hermano que estaba ya a punto de morir, moribundo, que siempre hubiese al menos 2 personas que estuvieran con él y luego además llevar el féretro hasta la iglesia, llevarlo al entierro. Esa era su principal función, de protección mutua entre los hermanos y también realizaban labores asistenciales pues con pobres, con necesitados, sobre todo porque tenían una mentalidad cristiana y practicaban lo que era la caridad, la limosna, para también así, y eso, como decía, llevar a cabo obras de caridad que les permitiesen ganarse el cielo, la salvación eterna. Entonces, esas 2 funciones principales. Ya han llegado prácticamente hasta nuestros días, hasta el siglo XX, ¿no? Eso es, hay 2, curiosamente, que una es hasta 1927 y otra hasta 1930, es decir, bastante recientes. Lo que pasa es que ya sus funciones son ya muy deterioradas, ya no tienen tanta importancia como los siglos anteriores, pero como decía, 5 siglos, y sí que yo siempre me he preguntado por qué desaparecieron después de que hubo hasta 9 en Fonz, durante la Edad Moderna hubo hasta 9. Y cuando desaparecen, han desaparecido por completo de la mentalidad colectiva, incluso de las personas más mayores del pueblo, ¿no? Mi abuelo, con 92 años, no recordaba nunca las cofradías, ni de verlas, ni de que lo hubieran comentado en su casa, ¿no? Entonces es una cosa que siempre me ha llamado la atención, de cómo después de tanto tiempo y con tanta importancia, pues desaparecieron. El contexto era muy diferente y quizá esa función primitiva que tenían pues ya no era necesaria y van a desaparecer sin pena ni gloria, podríamos decir, y desaparecen ya incluso de la memoria.
Muy bien, pues nada más y gracias por atendernos y a disfrutar de esta feria del Renacimiento. Eso es, nada, muchas gracias a vosotros también y bueno, pues como dices, ya la 13ª edición, yo creo que para el pueblo es una de las fechas más importantes que tiene hoy en día por todo el patrimonio que tiene, sobre todo el Renacimiento, y que gracias a ferias como esta pues se puede poner en valor, ¿no? Entonces pues yo siempre a todas las personas que conozco les invito por lo menos estos días que vengan a conocer Font, que siempre es buena fecha para conocerlo, pero sin duda esta es una de las mejores. Muy bien, Marcos.